Bueno, es mucho lo que ha pasado sin dudas esta semana a partir de los anuncios que hizo Donald Trump el miércoles, probablemente un antes y un después en muchos sentidos en la economía global y me parece que va a ser muy, muy interesante poder escuchar lo que tiene para contarnos Agustín Echevarne, economista, director general de la Fundación Libertad y Progreso y de esas personas que suelen tener una mirada interesante, sobre todo para un contexto tan complejo. ¿Cómo estás, Agustín? Un gustazo saludarte. Muy bien, Darío, un gustazo charlar contigo. Bueno, a ver, mi sensación es que Trump pateó el tablero, de alguna manera, del sistema comercial mundial, tal cual estaba planteado, un sistema que podríamos decir que probablemente venía en decadencia desde hacía varios años, pero que efectivamente da la sensación de que marca un antes y un después. ¿Qué estás viendo vos, en principio, digo, para tener una primera pintura general de lo que cambia a partir de lo que termina de anunciar Trump? Sí, yo creo que hay que tratar de entender cómo piensa Trump y cómo actúa, ¿no? Y en ese sentido es interesante leer los libros con sus biografías o incluso hay una película que se llama El Aprendiz, que te muestra bastante cómo él Ujú. es personalmente. Y ahí te das cuenta que él le gusta empezar una negociación buscando lo que los americanos llaman leverage, es decir, partir de una posición de fuerza. Entonces, tal cual, vos decís patear el tablero, yo siempre digo, pone un puñetazo sobre la mesa, ¿no? Mm. Ese puñetazo sobre la mesa, es decir, yo estoy acá, es un poquito bully a veces y te muestra ese puñetazo para después empezar a negociar. Y entonces el puñetazo en la mesa fue, te aumento las tarifas. En algún caso fue el 25%, ahora en el caso de China es grave porque es 34% por arriba del 20%, o sea, te da Claro. 54% de arancel, es una locura. Y en un día, en un solo día, Estados Unidos pasó a ser uno de los países más abiertos del mundo a ser un Claro. país cerrado. Entonces, y solamente tiene una equiparación histórica con lo que pasó en la década del 30, que Estados Unidos estaba en una recesión y por el aumento de tarifas que provocaron en esa época, que fue a un nivel similar, el de ahora incluso es peor que el de aquel momento, pasó de una recesión a una depresión. Entonces Mm. ahora que por suerte la economía estaba en expansión, no estábamos en recesión, la economía americana está en expansión, el mundo tiene una economía en expansión, la situación es mucho mejor que la que partía en aquel momento y posiblemente no vas a entrar en una depresión, pero sí es como bien decís un cimbronazo. Un cimbronazo sobre los mercados mundiales. Vos viste la reacción del primer día, fue una caída Tremenda. muy fuerte del mercado. Esa que nosotros decíamos es lo que te está mostrando el mercado, es lo que te dice la teoría económica. Que si vos cerrás el país poniéndole impuestos a tus ciudadanos, pues recordemos que los primeros que sufren son los propios norteamericanos, Mm. que de pronto tienen que pagar impuestos mucho más altos por cualquier bien que compran en el supermercado. Porque no es solo los bienes finales, también están los bienes intermedios. Y la economía mundial hoy es una economía muy interdependiente. Entonces, vos producís, pero para producir típicamente importás insumos o bienes de capital o distintas cosas de distintos países. Entonces, todo el costo ese se va a trasladar finalmente al supermercado. Entonces, los americanos van a tener, por un lado, un salto en su inflación, van a estar pagando más impuestos y encima puedes tener problemas de dislocaciones en este mercado tan integrado mundial que tenemos, que es bastante más integrado de lo que había en la década del 30. O sea que el efecto sobre la economía de los Estados Unidos, y siendo una economía tan grande, el efecto que tiene sobre el mundo es negativo. Y eso es lo que te anticipan los mercados. Ahora, si después lo miras como una jugada, como una pieza de ajedrez que va a hacer varias jugadas, entonces hacia adelante lo que uno puede prever es que va a empezar a aflojar, va a empezar a negociar, pero parte de una posición de fortaleza. Y por supuesto generó una incertidumbre que también afecta a los mercados que tienen mayor riesgo, que es el caso de la Argentina o Turquía. Los Mm. mercados con mayor riesgo, por supuesto, nos pega en los activos, tanto en acciones como en bonos, y por lo tanto ves un aumento del riesgo país, ¿no? Eso va de suyo. Ahora te voy a querer preguntar mucho sobre cómo esto impacta a la Argentina. Me parece, obviamente, es lo que más seguramente les va a interesar a todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Pero quiero volver un poquitito a esa jugada que está haciendo Trump. Y esta idea, y entiendo esta idea de, bueno, golpear para negociar, ¿no? Es algo que, digamos, lo dijo temprano,
el jueves el hijo, uno de los hijos, Eric Trump, dijo, ¿no? El primer país que se sienta a negociar con el presidente, con Trump, va seguramente a terminar muy bien. No quisiera ser el último país que se sienta a negociar con él, ¿no? Claramente planteando esto que vos decís, y de hecho, el propio presidente Milei se toma de esto para levantar la bandera de la para ser el reunión, primero. de justamente, Exactamente. y de lo que fue además la Sí. reunión, y ni bien decía eso de Wertheim, el canciller, con Howard Lutnick, que es en definitiva el secretario de Comercio, además de haberse reunido antes con uno de los que está a cargo de las agencias, de la agencia, digamos, de comercio y demás. Ahora, esta idea de que es una jugada, ¿es manejable esta jugada? Porque una cosa es, yo entiendo, en un cara a cara, ponerle con China, te pongo aranceles muy altos a vos, China, y después me siento a negociar. Un poco lo que hizo en su primer mandato. Pero acá, ¿cómo negociás al mismo tiempo con más de 100 países que son los que se han afectado por esta medida? Bueno, esa pregunta que haces es clave porque vos haces una medida, después hay que ver cómo actúan del otro lado. Mm, Y tenés dos tipos de actuaciones. Fíjate, por ejemplo, Sheinbaum en México, mm, que es una persona que tiene una ideología muy diferente a la mía, sin embargo, está reaccionando o hasta ahora ha reaccionado bien, en el sentido que no cuando vos te estás enfrentando a una persona de estas características que tiene Trump y ese tipo de medidas, si vos escalás, mm, terminás mal. Y en cambio ella desescala, ella dice, bueno, a ver, vamos a negociar, ¿qué es lo que hay que negociar? Veamos las cosas. Y de esa forma logró incluso que ya demoren 2 meses los aumentos de tarifas para México. Con México, la economía de México y la de Estados Unidos están muy interrelacionadas. O sea, para México sería terrible, también para los Estados Unidos, ¿no? mm. Sería malo para las dos partes. Así como el comercio libre es bueno para las dos partes, cerrar el comercio es malo para las dos partes también. Entonces, pero Sheinbaum eso lo sabe, para México es clave, y a pesar de tener una ideología más de izquierda y qué sé yo, ella sabe que el comercio es fundamental y además están tan integradas las empresas que si le pusieran 25% de arancel a los autos es una locura, Mm. realmente les complica mucho. Y yo creo que eso, lo que pasa es que esa forma yo creo que es la mejor manera de enfrentar la situación, es tratar de conversar, de ver, bueno, qué es lo que vos querés, ir bajando. Una de las cosas que mostraba Trump es decir, yo lo que estoy haciendo es replicar lo que me hacen a mí. Entonces te dice, te voy a poner las tarifas que me ponen a mí. Por eso casos como Argentina, como Brasil y demás, suben 10% cuando otros casos suben hasta 80% de las Mm. tarifas, ¿no? Que son países mucho más cerrados. Igual, Entonces, perdón, te hago una breve interrupción ahí, Agustín. Igual es cierto que cuando vos ves el cálculo que hicieron para justamente estimar qué arancel ponerle a cada país, en realidad no tomaron como mucho como referencia. O sea, discursivamente dijeron, sí, tomamos como referencia el arancel que nos ponen a nosotros, que le ponen a Estados Unidos. Pero si vos ves en realidad la cuenta, lo que hicieron es tomar el superávit comercial que sí, sí, tiene sí, ese país con Estados Unidos, dividirlo por las exportaciones de ese país a Estados Unidos y después dividirlo por dos. Entonces te da sí, cosas como que a Vietnam le terminan cobrando casi 50% de arancel y a la Unión Europea le cobran 20 porque dicen que el arancel de la Unión Europea es 40. La Unión Europea no le cobra 40% de arancel a Estados Unidos. sí. Es un No, poco un... es correcto lo que se dice. La fórmula que hacen es probablemente un disparate, ¿no? Porque además, cuando vos tenés en el juego mundial, puedes tener superávit con uno y déficit con otro. Y sin Claro. embargo, simplemente por las ventajas competitivas que tiene cada país y demás. No, eso que decís es correcto. Pues yo creo que lanzaron esto, una fórmula muy así, muy medio brutal, para empezar a negociar. Pero lo que te decía es que hay como, porque hay otra manera de negociar que va a ocurrir en algunos casos, otros temperamentos, donde hay un problema. Los que están, los políticos que manejan los países, presidentes de diferentes países y demás, lo que miran son las elecciones. Obvio. Lo que más les importa son los votos. Y entonces cuando vos viene alguien y lo podés mostrar como te está atacando y respondés con una represalia, entonces a tus votantes dicen, este me está cuidando, está haciendo una represalia. Tal vez esa represalia es mala para tu economía y es mala para la negociación de largo plazo, pero por ahí es bueno para tus votos de corto plazo. Entonces ahí hay un Mm. problema, porque entonces esto puede escalar. En algunos casos, y cuando estás haciéndolo con un montón de países, obviamente en algunos casos van a escalar. Esos casos que escalen pueden generar un problema mucho más grande. Por eso es importante empezar a ver
que esto empieza a desescalar. Mm. O sea, ok, pegó el puñetazo en la mesa, vamos rápido a negociar, sentémonos y seamos tal cual como dicen, bueno, seamos los primeros en negociar y buscar algo más. Yo creo que Mm. Argentina, el objetivo máximo debiera ser, para nosotros, es buscar un tratado de libre comercio con Estados Unidos lo más rápido posible. Posiblemente eso no sea lograble, pero por lo menos acuerdos que te permitan mejorar el comercio bilateral con Estados Unidos y por supuesto nosotros tenemos que hacerlo con muchos otros países al mismo tiempo también, ¿no? Pensaba y es tal cual el ejemplo de Canadá y México respecto de lo que vos decís de la diferencia en la reacción de los políticos de acuerdo al calendario electoral. Sheinbaum fue elegida presidenta el año pasado. Tiene 6, o sea, son 6 años de mandato, con lo cual tiene 5 años y medio por delante. No tiene ninguna urgencia electoral y reaccionó con la calma que vos decís. El primer ministro de Canadá, que la verdad que son espejos las medidas aplicadas contra México y contra Canadá, tiene que ir a elecciones el 28 de abril. O sea, tiene que ir a elecciones en 25 días. Y vos ves que adoptó un discurso totalmente combativo, ya anunció aranceles retaliativos. Y vos te das cuenta que ahí no es ideología lo que hay detrás, o ni siquiera un programa económico, sino una cuestión puramente electoral, ¿no? Que claramente, y esto ahora me interesa tu opinión respecto a esto, digo, ¿cuál es el riesgo de que un país adopte esa posición frente a un monstruo como Estados Unidos? Sí, ahí puedes aplicar todo lo que estudiamos en teoría de los juegos y en la teoría del public choice, ¿no? La teoría de la opción pública de la Escuela de Chicago. Estudia mucho todos estos temas. ¿Cómo toman decisiones los políticos? Mm. Los políticos no tienen el mismo interés que el ciudadano, tienen otro interés. Eso hay que entenderlo, porque si no, muchas veces nosotros les pillamos. Como nosotros elegimos a los políticos, creemos que tienen nuestros intereses. Pero no es así. El interés del político es perdurar en el poder. Esa es la realidad. Necesitan los votos. Entonces, y el corto plazo no es lo mismo que el largo plazo. El interés de las personas está más en que nos vaya bien a los ciudadanos y más en el largo plazo que en el cortísimo. Y también depende de las personas, ¿no? Porque depende si sos joven, viejo, qué sé yo. Yo miro el largo plazo aunque sea viejo, pero digamos, pero claramente cuando son más joven, con más razón, tenés que estar diciendo yo quiero, ¿viste? Es un país que le vaya bien a mediano o largo plazo. Y eso es lo que debiéramos buscar, ¿viste? Es como la persona que planta un roble y bueno, a mi edad planto un roble, yo sé que no voy a ver el roble en su plenitud. Y voy a gozar igual pensando en que alguna vez alguien lo va a ver, ¿no? Entonces ahí tenés un tema también, por eso te digo, no es solo los intereses, sino después se mezclan las personalidades. Mm. Tenés distintos tipos de caracteres. En caracterología tenés esos 4 tipos ideales, ¿no? Los caracteres primarios y los secundarios. Los primarios se dividen en coléricos y sanguíneos, y los que son secundarios son flemáticos o melancólicos. Ese tipo de caracterología te permite entender cómo funciona un personaje individual. Pero acá estamos hablando de una constelación de políticos, Mm. de una constelación de países. Eso es lo que da enorme complejidad. Y después empiezan las represalias y cómo eso se va ocurriendo en distintos lados. Fíjate, por ejemplo, China. China venía haciendo una política diametralmente opuesta. En los últimos años hizo acuerdos de libre comercio con Mm. 33 países africanos. O sea, y fíjate que esa era la política de Estados Unidos desde 1915 para acá, salvo el periodo ese entre guerras que aumentó las tarifas. La política era bajar las tarifas y Mm. lograr que el mundo se abra. Y tuvo un éxito enorme. Europa tuvo un éxito inmenso aumentando el libre comercio. Y eso fue un señor que era Monet, que convenció a Adenauer recordemos que los europeos se mataban Sí, permanentemente. claro. Y hablamos de millones y millones y millones de muertos, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Pero Toda antes la de eso, historia, toda la historia. toda la historia. ¿Y cuándo cambió eso? Cambió cuando comprendieron que en vez de hacer la guerra hay que comerciar. Y esto lo decía Montesquieu, el comercio suaviza las costumbres, lo decía Bastiat, para que no pasen las bayonetas tienen que pasar las mercaderías. Cuando uno te pones a pensar, ¿qué haces con un comerciante que llega a tu país? Imagínate, estás en la antigüedad, llega un barco comerciante. Lo primero que hacen los que están en el puerto es invitarlo a comer Mm. a este señor y emborracharlo si es posible, para soltarle la lengua, de Claro. dónde venís, qué cosas tenés, le dan de comer, lo tratan bien y por supuesto le compra la mercadería, negocian, qué sé yo, para que el otro vuelva y traiga más de esa mercadería. O sea, es que este va a ser un viaje de ida y vuelta. Ese comercio suaviza las costumbres. Cuando lo hicieron los europeos, este señor Monet lo convenció a Adenauer y a De Gaulle
de hacer los tratados del carbón y el acero. Y cuando empezaron el tratado del carbón y el acero, empezó el comercio y empezaron a conocerse y empezaron a tener intereses los empresarios, ya no en un solo país, sino en varios países. Mm. Y después vos mirás empresas alemanas que terminan, yo me acuerdo de una presentación que hizo una vez una empresa alemana que te mostraba todas las banderitas donde había llegado Alemania. Y dice, y esta vez llegamos más lejos que en la Segunda Guerra Mundial. Lo dijo medio en chiste, no sonó Claro. muy bien, No, claro. pero tenía banderitas por todos lados. Era la empresa que ahora tenía intereses en toda Mm. Europa y mucho más allá de Europa, pero por lo pronto en toda Europa. Europa pasó a tener 0% de arancel en todos los bienes. Además podía pasar el capital de cualquier país e incluso los ciudadanos podían pasar a cualquier lado y trabajar en cualquier parte. Ese fue el momento espectacular hasta que vino el Brexit. Ujú. El Brexit fue, a mi juicio, un retroceso, una cosa retrógrada, ¿no? Bueno, esto de Trump es un poco como el Brexit, Mm. es un retroceso, una cosa retrógrada. Él dice, yo lo hago para negociar y para abrir más. Él dice que quiere abrir más el mundo y conseguir que todo el mundo se abra, pero eso vamos a verlo. El primer golpe que hizo, obviamente, fue un golpe muy negativo. Bueno, porque a eso voy, digo, él insiste una y otra vez con la idea de un pasado glorioso en una época en la cual Estados Unidos era un país con políticas muy proteccionistas. Él habla finales del siglo XIX hasta 1913, fue el año que dio como de quiebre. Y él insiste mucho en esto. Ahora, ¿es realmente imaginable volver, aunque sea un poco, a un mundo pre-globalización, a un mundo pre-libre comercio? Digo, más allá de si es deseable, olvidémonos por un momento de si es deseable. ¿Es posible? Porque digo, yo veía cómo habían caído las acciones brutalmente de Nike, que produce, por ejemplo, buena parte de su producción la tiene en Vietnam. Y que Vietnam va a tener 50% de aranceles. Digo, Nike se va a poner a producir en Estados Unidos. ¿Tiene sentido para Nike poner plantas y plantas de producción de zapatillas en Estados Unidos? No, porque además Nike aprovecha los salarios bajos de otros países. Y al aprovechar los salarios bajos de otros países, te permite, por lo pronto, que suban los salarios de esos otros países. Por ejemplo, primero producían con China, pero China multiplicó por 5 sus Claro. salarios en los últimos 30, 40 años. Y ahora se van a Indonesia, Pakistán, van a otros lugares que tienen salarios más bajos. Y cuando van muchas empresas a esos países, aumenta la demanda de trabajo en esos países y suben los salarios. Lo cual es un efecto muy positivo para todo el mundo. O sea, la mejoría de los otros países también te mejora a vos. O sea, vos te conviene que tu vecino mejore. Mm. Porque por eso hay un error conceptual, creo, en la forma que ve Trump el mundo como un juego de suma cero. Claro. No es un juego de suma cero. La economía es un juego de suma positivo. A vos te conviene que tus socios sean más ricos, no que tus socios sean más pobres. Entonces no es que les vas a sacar, al contrario, vos solamente podés lograr vender miles de millones de celulares si del otro lado la gente no es pobre y te los puede Claro. comprar. Entonces, y la verdad es que venía funcionando maravillosamente bien. El problema es que Estados Unidos se ve en una situación que Tucídides ya lo trata en la época de Grecia antigua, que es cuando una potencia nueva empieza a crecer y Mm. desafía la potencia hegemónica anterior. Y Estados Unidos tiene 340 millones de habitantes, China tiene 1.400 millones de habitantes y hoy lo emparda en PBI prácticamente. Y entonces el desafío es real. Pero además China es un gobierno totalitario. Si bien tiene una economía bastante libre, aunque ha ido empeorando también en la última Mm. década, pero vos tenías digamos, viene en ascenso, es una potencia en ascenso. Y Estados Unidos es una potencia que viene muy bien, pero empieza a tener un rival demasiado grande. Y que si lo mirasen, si siguieran a estos pasos, podría superarlo. ¿Cuál es la reacción de Trump? Me cierro, empiezo a tratar de perjudicar a China, le saco las posibilidades de crecimiento, etcétera, etcétera. ¿Cuál creo que sería una cosa mucho más interesante? Que empiece a observar que Estados Unidos está en América. Y en América somos 1.000 millones de habitantes. Mm. Si Estados Unidos hiciera tratados de libre comercio con toda América y lográramos sacar todas las ideas de izquierda que son muy nocivas para el comercio, muy nocivas para el crecimiento y el desarrollo de los países y demás, entonces América pasaría a ser un continente libre y tendrías 1.000 millones. Y Europa son otros casi 500 millones de habitantes. Entonces tendrías 1.500 millones. Entonces estás en paridad de situación con China. Lo que pasa no tenés que verte solo, tenés que Mm. verte
con los demás. Por supuesto, como somos muchos países, hay una diversidad ideológica, hay diversidad de ideas, lo cual yo creo que es bueno, porque finalmente esa diversidad y la democracia a la larga yo creo que triunfa. A la corta podés tener ruidos. Hay gente que Mm. cree que los sistemas totalitarios funcionan mejor. Y puede funcionar mejor durante un tiempo, pero a la larga se ha demostrado que no. Cuando tenías las democracias luchando contra los sistemas totalitarios, terminaron triunfando las democracias. ¿Y por qué? Porque la libertad, al final del día, te genera un desarrollo enorme de posibilidades, de creatividad, de innovaciones, de mejoras tecnológicas. Y los que estaban del otro lado le robaban a Occidente las ideas y tenían sistema de espionaje fenomenal para tratar de sacarle los desarrollos nucleares, los desarrollos en todos los temas, pero no era que los desarrollaban ellos, sino que robaban las cosas que hacía Occidente. Y en cambio en Occidente, tenés Inglaterra y Estados Unidos, surgieron el 75% de todas las innovaciones desde el año 1800 al año 2000. Mm. Te quiero traer a Argentina, ahora sí, Agustín. Vos decías antes, bueno, una respuesta inteligente posible por parte de Argentina sería tratar de buscar un tratado de libre comercio, por ejemplo, con Estados Unidos, y vos mismo decías, es muy difícil de conseguir, pero tratar de acercarse a eso. ¿Cómo puede Argentina negociar con Estados Unidos o con cualquier otro actor, cualquier tipo de acuerdo comercial, cuando vos tenés por detrás una estructura como el Mercosur, que la verdad que te encorseta esta posibilidad, pero tampoco es tan fácil decirse algo del Mercosur porque también tendría un costo muy alto? ¿Qué haces? Sí, eso es totalmente correcto lo que decís y está en debate y en discusión. Hay dos interpretaciones sobre el Mercosur, una que hace Brasil y otra que, bueno, también lo hacía la Argentina, pero Mm. ahora, en cambio, Uruguay y Paraguay tratan de flexibilizar el Mercosur. Ahora Argentina también quiere flexibilizar el Mercosur. Y te queda Brasil. Brasil el año que viene tiene elecciones. Mm. Entonces, el año que viene puede ser que cambie ideológicamente Brasil y podamos transformar al Mercosur en una cosa mucho más abierta. Y la otra alternativa es salir del Mercosur o plantear al Mercosur, miren, nosotros queremos seguir en el Mercosur, pero con la posibilidad de seguir haciendo tratados de libre comercio con otros países. Y ahí ver cuál es la respuesta. Yo tengo claro que Paraguay y Uruguay están de acuerdo y Brasil no, por ahora. Entonces ahí está ese riesgo. Yo creo que acuerdos se pueden lograr de todas maneras, pero llegar a tratados de libre comercio más amplios y demás es complicado dentro del Mercosur. Para salirnos del Mercosur no es sencillo porque tiene que hacerlo a través del Congreso y deberíamos, y es un proceso. Yo creo que el Mercosur tuvo cosas positivas. Mirá, yo soy muy crítico del Mercosur, pero hay que rescatar cosas muy positivas. Creo que tendió a la amistad de nuestros países Mm. y a que desaparezcan. Algunos locos tenían algunas hipótesis de conflicto con Brasil. Todo eso desapareció del mapa, nadie habla más de eso. Nos falta muchísimo, porque a mí me gustaría que el Mercosur primero sea realmente libre comercio, cosa que no es. Si el Mercosur fuera que dentro de los países del Mercosur tenemos arancel cero, cosa que no tenemos, que podamos pasar la frontera, porque cruzás toda Europa sin mostrar el pasaporte. Te Mm. subís en un tren y apareces en otro país, ni te diste cuenta. ¿Sí? Y nadie te pidió, a veces ni te piden ni siquiera el ticket. Te subís al tren y escuchás en el parlante que dice, si usted está sentado en el lugar que le corresponde, no se preocupe, no le vamos a ni siquiera pedir el ticket. Sí, claro. Y pasás varios países y listo. Eso es lo que debería ser toda América. A mí me encantaría que toda América podamos ir sin pasaportes. Eso nos daría más grados de libertad. La libertad no es solo económica. La libertad debe ser todo un todo, ¿no? Todas las dimensiones de la libertad. Entre ellas poder viajar, poder trabajar en un país, en otro, las flexibilidades. Nos falta muchísimo. Y lo de Trump es un retroceso grande. Pero yo creo que del lado del gobierno nuestro está en positivo. Nosotros queremos mejorar, queremos aprovechar todas las oportunidades. A veces es transformar a los problemas en oportunidades. Cuando Trump hace esto, que es un descalabro mundial, también te está dando una oportunidad, te está diciendo vos el primero en negociar. Y si de nuestro lado nosotros estamos dispuestos a abrirnos, entonces ellos van a estar dispuestos tal vez a abrirse también. Y con esta idea de las, digamos, ellos llaman las represalias que están haciendo, hacerte de espejo, bueno, si nosotros bajamos, ustedes bajan también. Ahora, muchos de nuestros empresarios esto les preocuparía, Mm. porque no quieren tener esa apertura. Entonces ahí la pregunta es, ¿quién se beneficia y quién se perjudica con tener bajos aranceles? Entonces vas a tener algunas empresas que se van a perjudicar
y los consumidores se van a beneficiar. Los consumidores, al beneficiarse, tienen más plata para gastar en otras cosas y generan nuevos negocios. El país en su conjunto se beneficia y mucho. Y eso que dicen algunos que vienen con las ideas de Chang y algunos otros, mucho antes el List y demás, que el proteccionismo era bueno, es fácil demostrar que es falso. Argentina empezó el comercio con Inglaterra. Nosotros éramos un país periférico, en el lenguaje de Prebisch, ¿no? Y ellos un país central. Y hicimos la Revolución de Mayo para poder comerciar, empezamos a comerciar, cada vez comerciamos más. Y si vos mirás los primeros 100 años, de 1810 a 1910, ¿quién se benefició más? ¿Argentina, que era el país menos desarrollado, o Inglaterra? Y la respuesta es Argentina, Mm, y por mucho. Y es fácil de demostrar, porque nosotros teníamos un tercio del PIB per cápita de Inglaterra y llegamos prácticamente a igualarlo hacia claro. 1895. Entonces creció mucho más rápido Argentina. Un caso más reciente que todo el mundo conoce es China. Cuando China se abrió a Estados Unidos en el año 1979, a Estados Unidos, Europa y otros países, Mm, China tenía un PIB per cápita que era un 34avo del de Estados Unidos. Ahora es la cuarta parte. O sea que cerró la brecha de 34 a 4. En vez de ser 1 a 34, ahora es 1 a 4. Es decir, estás mucho más cerca. Se beneficia mucho más los países emergentes o los países menos desarrollados que los países desarrollados. La tesis de Previs era un error mm. garrafal. El deterioro de los términos de intercambio, esa idea es falsa. No hay nada que baje más rápido de precios que los bienes manufacturados. Lo que pasa es que Previs mostraba los bienes sin considerar el cambio que tienen los bienes. Por ejemplo, yo estoy hablando con un teléfono. Claro. El teléfono hace 20 años atrás era un zapatófono que no tenía imagen, que no tenía WhatsApp, que era carísimo, que una llamada internacional costaba un montón de plata. Hoy hacemos esta llamada gratis, la hacemos por internet, tenemos visibilidad, tenemos, además te sirve, tienes una computadora, la cantidad de cosas que tienes dentro del Sí, teléfono es infernal y sale más barato. claro. Pero lo que te Eh, está dando es un producto distinto, te está dando miles de productos por el mismo precio. claro. No, no, está clarísimo. Te quiero preguntar, Agustín, por algo mucho más de la coyuntura, más allá de cómo resuelva Argentina y cómo resuelva el mundo el desafío que plantea Trump. Argentina obviamente está hoy en una coyuntura compleja, donde un programa económico o un panorama económico que venía con muchísima estabilidad empezó a tener algunos ruidos, por lo menos a nivel del mercado, más allá que si uno lo escucha al presidente Milei, lo que transmite es mucha tranquilidad. En los hechos, ¿cómo estás viendo este escenario donde, bueno, justamente Milei viaja a Estados Unidos con la idea de terminar de darle armado definitivo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero donde al mismo tiempo el escenario mundial se hace más complejo, donde la situación de las reservas del Banco Central sigue siendo frágil, donde la salida del cepo genera mucha incertidumbre? Mira, te puedo hacer un análisis hasta el miércoles y después agreguemos la incertidumbre estos días, ¿no? Dale. Pero si nos posicionamos hasta el miércoles, yo lo veía muy bien a la Argentina. Es una Argentina que hizo el año pasado un ajuste muy profundo, bajó el déficit fiscal a cero, logró bajar la inflación, mantuvo en cero el déficit fiscal durante todo el año y de superávit financiero, no solo superávit primario, Mm, sino de superávit financiero, corrigió 90% del problema del Banco Central, que era enorme, inmenso, pero además, a pesar del ajuste, la economía creció punta contra punta, o sea, el año pasado promedio contra promedio cayó 1,7, mucho menos de lo que pensaban los economistas, inclusive nosotros, que pensábamos que podía caer hasta 3,4, terminó cayendo 1,7, mucho menos, pero no porque no cayó el primer trimestre, sino porque se recuperó en forma de V. Nosotros mm, esperábamos esa recuperación en forma de V y fue más rápida todavía. Y a enero crecimos 6,5% interanual, ¿no? Con lo cual, ese dato es muy positivo. Cuando mirás la pobreza, que había llegado a un pico del 57%, había llegado 42%, pero llegó al pico del 57% medido por la UCA y pasó al 35% en enero-febrero de este año. O sea que tenés 20 puntos para abajo mm. en la pobreza monetaria. La pobreza multidimensional sigue siendo muy complicada y estamos en el 40%. Pero tenés indicadores de coyuntura que son muy positivos. Pero sobre todo el Banco Central está saneado. Y con el acuerdo con el Fondo Monetario ocurrieron varias cosas. Una que agregó incertidumbre
justamente en cómo va a ser el sistema cambiario. Mm, Esa incertidumbre te provocó que algunos decían, bueno, venías de, primero, un aumento enorme de ganancias de todos los que compraron bonos. Empezamos a comprar bonos cuando valían 20 centavos y llegaron a valer 70 centavos. Tenían 200 y pico por ciento de ganancia. claro. Frente a una situación de incertidumbre, decís, bueno, tomo ganancias. Esa baja esa toma de ganancias en los bonos, de la contrapartida es que aumenta el riesgo país. Cuando aumenta el riesgo país y tenés incertidumbre cambiaria, y algunos se cubren comprando dólares, y Mm, otros dicen no liquido. Entonces los exportadores te dicen demora las liquidaciones y espero a ver cuál es el próximo régimen cambiario, que va a tener algún grado de flexibilidad mayor al actual. Por lo tanto, me conviene esperar. Entonces esto generó un mes de pérdida de reservas. Y ahora todavía faltan 3 semanas más de, digamos, de volatilidad. Sobre eso viene la caída de los mercados internacionales, mm. que hasta el miércoles habían caído un 10% y ahora están cayendo. Bueno, hay que ver cuál es la volatilidad y hasta dónde va a llegar. Algunos hablan de puede llegar a un bear market, que en Estados Unidos un bear market es cuando cae más del 20%. Mm, Cuando los mercados centrales tienen una corrección, los mercados riesgosos, como es la Argentina, nuestros bonos y acciones son riesgosos, sufren más que los mercados centrales. Por lo tanto, es lógico que tengamos una suba del riesgo país. Desde mi punto de vista, es una oportunidad de compra, porque la diferencia con programas anteriores o con gobiernos anteriores es que tenemos un gobierno con muy buen equipo, pero sobre todo con un presidente que tiene un coraje tremendo, que sabe lo que hay que hacer y lo va a hacer. Y si las condiciones son más difíciles, nos llevará un poco más de tiempo, pero va a mantener el superávit fiscal y va a mantener la idea de desregular y va a mantener la idea de seguir poniendo más eficiencia en el sector público, en la motosierra 2.0, ¿no? De todo el programa de mm. Federico Sturzenegger. Todo eso continúa y todo eso va a generar mejorías. Y el superávit fiscal que tenemos, superávit primario, cuando la economía, superávit primario y financiero, cuando la economía crece 5%, que es nuestra estimación para este año, que vamos a crecer 5%, significa una mejora en la recaudación de 1,5. 1,5%, por ejemplo, te permitiría bajar todas las retenciones al sector agropecuario. Y eso sería un boom. Mm, Sería un boom agropecuario. No digo que van mm, a hacer eso, porque lo van a dividir. Una parte va a ser para el sector agropecuario, otra parte va a ser para bajar otro impuesto muy nocivo, que es el impuesto al cheque, ¿no? De claro. débitos y créditos financieros, es un impuesto muy nocivo. Y otra parte debieran hacer las provincias, bajando ingresos brutos, que ya no le corresponde a la nación, pero debieran empezar a sumarse algunas provincias a bajar ingresos brutos y algunos municipios a bajar las tasas. Es decir, Argentina tiene que bajar costos. Y eso te sirve en una situación buena o mala. Pase lo que pase afuera, si nosotros bajamos costos, bajamos impuestos, somos más eficientes, nos va a ir mejor. Última pregunta, Agustín. Te agradezco de vuelta muchísimo tu tiempo. Entonces, ¿vos no ves un riesgo de que, digo, de que la combinación de la incertidumbre exterior más la incertidumbre interna generada, porque todavía no sabemos cómo va a ser el nuevo esquema cambiario, en el caso de que se extienda un poco más en el tiempo, pueda terminar en un escenario tipo 2018? Digo, estoy pensando el momento en el cual el gobierno de Macri empieza justamente a deslizarse y el programa termina de alguna manera estallar por el aire. O sea, ¿le ves el margen suficiente como para que no haya una corrida cambiaria tan grande y que no haya, por lo tanto, una devaluación forzada que terminaría teniendo las consecuencias que sabemos que tendría? Yo creo que esa posibilidad es muy baja. Por supuesto me puedo equivocar, vamos a ver entre unos meses, pero así que lo tenemos grabado, ¿viste? Me puedes llamar y lo analizamos. Pero yo creo que no, creo que esto realmente lo veo como una oportunidad de compra. Es decir, yo creo que Argentina está haciendo los deberes y va a ser un gran país en los próximos años. Entonces hay muchas inversiones que van a continuar y se van a ir desarrollando cada vez más. Argentina tiene todo lo que es vaca muerta, que es verdad que ahora te pega porque bajó incluso el precio del petróleo, viste la Ujú. volatilidad que estás teniendo, pero eso es el corto plazo. Como yo creo que van a empezar a negociar y después del puñetazo van a empezar a tener noticias positivas en los próximos meses. Noticias positivas en el sentido de que va a ir retrocediendo Mm. esta escalada enorme que hizo en Como este que lo primer peor es momento. esto. Lo que viene de acá es un No, poquito. todavía puede ser peor Sí. en los mercados porque todavía los mercados tienen volatilidad y capaz que terminan bajando un 20%
también, recordemos que estaba muy cara la bolsa americana, Sí, ¿no? O claro. sea, las empresas tecnológicas y demás. Entonces, ese cimbronazo lo tenés que comértelo. Pero, por el otro lado, los fundamentos de la Argentina son sólidos. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional le va a permitir al Banco Central tener suficientes reservas. Entonces, y tenemos suficientes reservas para bancar cualquier tipo de problemas. Entonces, yo creo, lo que puede demorar es que tarde un poco más la salida del cepo, te puede demorar un Mm. trimestre más, te puede demorar, sí, que te pegue un poquito más la inflación en algunos temas por el problema comercial y demás. Te puede pegar en algunas cosas en la economía real, sí, por supuesto. Si algún producto estaba entrando a los Estados Unidos sin arancel y ahora le cobran el 10, bueno, algún impacto tiene. Vas a tener ciertos impactos. Pero para mí, de fondo, lo que va a cambiar, lo que está cambiando en Argentina es cambiar el modelo económico. Y eso estoy convencido que el modelo económico de la libertad, que falta muchísimo, ¿eh? Nos estamos sacando ahora un libro, estamos terminándolo, sobre lo que se hizo en los primeros 15 meses y lo que Mm. falta por hacer. Y lo que falta por hacer es mucho más de lo que se hizo. Argentina sigue siendo un país cerrado, sigue siendo un país con muchísimos impuestos. Seguimos teniendo el problema de Moyano, todavía no hicimos la reforma laboral como estaba pensada en el decreto 70 porque fue trabada por la justicia. Faltan un montón de cosas. Pero yo creo que hay una dirección muy clara de lo que quiere hacer el gobierno y creo que esas ideas son las que hacen desarrollar a los países. Por eso mi optimismo está en temas muy profundos. Agustín Echevarne, un lujazo realmente. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Darío. Un gustazo enorme.